Pedro. Bueno, voy a intentar hacer un resumen de lo que considero que han sido aspectos comunes, expresamente dicho, y otros aspectos comunes que quizás, aunque no se hayan dicho, yo estoy seguro que también son comunes, ¿no? Lo he agrupado en 7 puntos que me parece que lo resumen. Uno, un clamor, el tema de la financiación. Andalucía tiene una infrafinanciación crónica desde hace años, y eso es algo que ya es un clamor. Se expresa por de distintas formas. Unos han dicho 7-8% por el PIB. Cuidado con el PIB, porque cuando el Producto Industrial baja, sube el porcentaje que le dedica. Nosotros hemos defendido siempre en redes que los gastos reales por financiación es en gasto por alumno. En gasto por alumno. Lo que se gasta por alumno, que estamos fuera de la media europea y la mitad que el País Vasco, Navarra, etcétera. Es decir, el tema de la financiación, clara. Fijarla por ley, que me ha parecido una idea importante, que no sea al albur del político de turno. E incluso en el manifiesto de redes, pues decimos muchas veces, aunque no sea un ámbito autonómico, que para ese tema pues debería haber un fondo de compensación interterritorial entre comunidades autónomas, porque los desfases son absolutos entre una comunidad del norte y una comunidad del sur, para ejercer un derecho a la educación que es común al conjunto del Estado. 2. Potenciación del sistema público. Se ha coincidido que hay que responder a lo que se considera un ataque a lo público en general y a lo público, que es la esencia de la democracia. Eso en el tema educativo, aunque es un ataque general, se concretaría en 5 medidas. 1. Políticas de escolarización para luchar contra la segregación también existente en los centros públicos, es decir, y más concretamente, un nuevo decreto de escolarización. 2. Un aumento de plantillas, pero con dos matices. No solo un aumento en números brutos, sino con matices cualitativos. El tema del francés, que por ejemplo ha dicho Miguel Bou, me parece importante. Es decir, hay materias, hay áreas donde el tema de la plantilla hay que tratarla especialmente. Y también para afrontar el tema de las plantillas o de los servicios que están externalizados. 3. Un plan de infraestructuras, que no es solo un plan de bioclimatización. Salió un informe hace tiempo de Save the Children, donde en el tema de las infraestructuras, y estamos hablando no solo condiciones de frío y calor, extensión de las aulas, condiciones, etcétera, Andalucía estaba en la cola en cuanto a las infraestructuras educativas, antiguas y deficientes. Andalucía necesita un plan de infraestructura general que incluya la bioclimatización, por supuesto. 4. Cumplir la ley con la concertada. Cumplir la ley, es decir, cumplir por la LOE, que dice que la concertada es subsidiaria y que las cuotas son ilegales. Es un tema de cumplir por la ley, de absoluta falta de voluntad política en cumplir por la ley. Aunque también quiero incluir algunas ideas muy interesantes sobre transformar cómo se podría ir transformando la concertada en pública, como ha dicho Cruz. Quiero dar aquí un dato que distingue a Andalucía. En un estudio de Comisiones Obreras, desde 2018, la comunidad autónoma que más unidades de la concertada ha creado, con COVID por medio, etcétera, etcétera, es Andalucía. Y la comunidad autónoma que más unidades de la pública ha suprimido es Andalucía. En comparación con el resto de comunidades autónomas, con Murcia, con Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y 5ª medida, una planificación pública que garantice no solamente la gratuidad, cuidado con ese engañabobo, no solo la gratuidad, sino que garantice la universalidad, es decir, que llegue a todos, y la equidad. Lo que está pasando con 0-3 años, dice que muchos gobiernos del PP están diciendo 0-3 gratuito, es un engañabobo, porque no hay, por ejemplo, una sola escuela pública 0-3 años en el sector sur de Dos Hermanas, por poneros un ejemplo. ¿Y por qué no lo hay?
porque allí no llega la concertada, ni va a llegar nunca. Es decir, 0-3 años gratis, pero universal. Y eso solo lo puede hacer la planificación pública. Y exactamente igual con los ciclos formativos de FP o con los centros de adultos. Tercer bloque, nuevas formas de gestión. Esto que puede parecer más o menos teórico, creo que hay que darle cierta importancia. CODAPA viene denunciando desde hace muchísimo tiempo los graves problemas de participación que tiene en los centros educativos. Y la participación es un derecho, no es un favor que se le hace a los padres. Es un derecho que las direcciones tienen que garantizar y favorecer. Luego, en ese sentido, creo que es el mejor antídoto contra la burocracia. Menos burocracia, más participación social. Y ese es un tema grave. Quizás, si tuviéramos nuevo modelo de dirección y de inspección, el tema de la burocracia y de la participación sería muy distinto. Pero esas nuevas formas de gestión, que quizás hasta podría llegar al tema de la función pública en general, como decía alguna intervención, también afecta a cómo funcionan las delegaciones y las consejerías. No es un tema solo de cómo funciona la escuela, sino de cómo funciona toda la gestión educativa en el nivel territorial y en el autonómico. Cuarto, un plan de mejora de la calidad, con dos aspectos fundamentales. Ratios, efectivamente, eso es unánime, que va unido a las plantillas. A más plantillas es cuando hay menos ratios, son dos cosas unidas. Pero les quiero dar un dato. Todas las administraciones autonómicas han tocado sus ratios. En una etapa, en dos etapas o en todas las etapas. Unas la han hecho solo en infantil, otras la han hecho solo en primaria, otras la han hecho solo en secundaria, todas. La única que no ha tocado nada la ratio es Andalucía. La única. Y me parece un argumento de peso. Todas las administraciones, incluidas por el PP, en algo han tocado por las ratios en todo esto. Y en ese plan de mejora de la calidad incluyo también todo ese planteamiento, porque ha hecho Cruz, que me parece interesante, de los espacios, los tiempos, las jornadas escolares, que las estamos dando todas por asumidas y la jornada actual y los espacios y tiempos actuales tienen mucho de la eficiencia o no eficiencia de la escuela, ¿no? Un quinto punto que me he permitido introducirlo porque me parece que es seña de identidad de la participación social en la escuela que supone CODAPA. El alumnado con necesidades educativas especiales. El alumnado con necesidades educativas especiales es un auténtico escándalo. Es un auténtico escándalo. Y es un tema transversal. Es decir, el tema de necesidades educativas especiales afecta a plantillas, necesitan plantillas específicas, a recursos, a ratios. No sabemos, no tenemos una ratio legal para los niños de necesidades educativas especiales, más allá de algunas instrucciones. Y el tema, por supuesto, de políticas de escolarización. Es decir, el tema de necesidades educativas especiales son los más vulnerables de la escuela y creo que necesitan un capítulo especial. Y dos aspectos últimos. Uno es una llamada a cosas que sabemos que son estatales y que por eso Javier no las ha tratado, pero que algo se puede hacer desde la autonomía. Me estoy refiriendo a un nuevo estatuto de la profesión docente, donde se plantea el tema de la formación, de la selección, del acceso. Por ejemplo, se me ocurre, el modelo de centro de profesorado que tiene Andalucía está acotado. Y es el modelo de formación permanente. O se me ocurre, con las universidades andaluzas se puede hacer algo, no solo afecta al tema estatal. Y lo mismo digo con el tema del laicismo. Efectivamente, la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado, eso es un tema por el Estado. Pero por ejemplo, no ponerle alternativa a la religión es un tema autonómico. Y en el momento que la religión no tiene alternativa, se le hiere de muerte. Eso se lo puedo asegurar. Y por último, para terminar, porque me parece que es quizá lo que resume por todo el tema, la necesidad de la educación con peso político, que no lo tiene.
¿Y cómo se consigue tener peso político? A pesar de que es la que tiene más recursos, junto con Sanidad, la que tiene más funcionarios, sin embargo, nunca ha tenido peso político. Nunca ha tenido peso político, ni en la designación de los consejeros, ni de los delegados. Y solamente, quizás, por supuesto, con movilización social unitaria, sin ninguna duda, y también, quizás, con esos estados generales que ha planteado Javier, que deberían de fundamentarse en una petición que le venimos haciendo a la Consejería desde hace tiempo. La educación andaluza necesita un libro blanco. Es decir, hacerle una radiografía de qué ha pasado en la educación en los últimos 20 años. Con unos gobiernos y con otros, en los últimos 20 años. Con datos que salgan a la luz, que se tienen, que están ahí. Y con esa radiografía, esos estados generales me parece imprescindible. Pues nada más, muchas gracias.